7:19 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Es importante crecer, el país necesita inversión para generar empleo, generar desarrollo, para obviamente dar mayores oportunidades a los pueblos, a las diferentes regiones del país. Y obviamente la minería es uno de los sectores que impulsan inversión y generan empleo. Hoy estamos en este momento con Jorge Luis Cárdenas. Él es vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina de Dynacor Group. Muy buenos días, señor Jorge Luis Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación y un saludo al público que te sigue. Muchísimas gracias. En principio, queremos saber qué está pasando con la industria minera en el país. ¿Cuál es su visión general sobre el asunto minero en el país? Bueno, en principio estamos pasando por una etapa muy interesante por los precios internacionales, ¿no? Evidentemente hemos alcanzado niveles de precios máximos históricos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del precio del oro, actualmente estamos en niveles de $2,450 la onza. Hoy estamos en $2,460 la onza. Es importante entender que es un máximo histórico. Es el precio más alto que el oro ha podido alcanzar a lo largo de la historia. En la historia del precio del oro, por ejemplo, hemos tenido cuatro picos de máximos históricos, ¿no? En el año 1980 el precio alcanzó más o menos un nivel de $880 la onza. En el año 2011 de $1,920 la onza, alrededor de ahí. En el año 2020 alcanzamos un nivel de 2,070, 2,080, y hoy en el 2024 hemos roto esa barrera y tenemos unos niveles elevados de $2,450 la onza. Importantísimo, ejemplo, ¿no? $2,450 la onza, y eso también nos posiciona en un momento expectante al país, porque el Perú obviamente produce oro. Definitivamente. Entonces, para las empresas mineras en general, sean oro, cobre, etcétera, depende del precio internacional del metal que producen, ¿no? Entonces, estos niveles altos permiten niveles de ventas también elevados y a su vez permiten generar utilidades netas importantes, y lo que se traduce en impuestos, ¿no? Y es decir, ese beneficio a través de la cadena productiva se incrementa, ¿no? Entonces, de la importancia en estos momentos del sector minero en el Perú, por estos niveles elevados altos que deberíamos aprovechar. Y efectivamente, cuando los precios están altos, incentiva la posibilidad de mayor inversión en el sector minero, en el sector aurífero también. ¿Cómo van, el tema de inversión en el país? Bueno, en los últimos años sabemos que la inversión minera en el país no ha sido la que hemos esperado, evidentemente, ¿no? No ha tenido el ritmo que hemos buscado. Es uno de los puntos débiles de la industria minera en el país, de poder llevar adelante los proyectos, porque proyectos hay. Proyectos en cobre, en oro existen, ¿no? El problema es poder llevarlos a cabo, poder ejecutarlos, ¿no? Entonces, esperamos que con esta nueva coyuntura de los precios internacionales que no se ha dado anteriormente, tanto para el oro y el cobre, que son los principales productos de exportación minera del país, esto pueda revertirse, pueda cambiar el beneficio del país, ¿no? Para no desaprovechar este tramo, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con los precios de los metales en adelante, ¿no? O sea, es el saber qué va a pasar con estos niveles no lo podemos predecir, no lo podemos proyectar, así que lo que nos corresponde es tratar de aprovechar eso al máximo, ¿no? Estamos en altavoz aquí en Radio Vital 91.1 FM. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos en breve con Jorge Luis Cárdenas, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina de la empresa Dynacor. Estamos con Jorge Luis Cárdenas, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina de Dynacor Group. En principio, ¿qué significa Dynacor Group? Es un grupo canadiense, si no me equivoco, pero tiene una subsidiaria en el Perú. Cuéntanos. Ok. Primero que nada, permíteme un segundo para poder compartir con ustedes la satisfacción que tenemos como compañía, como corporación, porque de acuerdo al último reporte, el más reciente reporte del Ministerio de Minas, nuestra empresa se ha ubicado en el 8º puesto de los 10 principales productores de oro del país por tercer mes consecutivo. Es decir, ya no solamente nos mantenemos dentro de ese ranking top 10 productores del Perú en oro desde el año 2021,
consistentemente hasta ahora, sino que en este año ya hemos llegado a ese nivel del 8º lugar. Importante. Y esto quiero resaltarlo porque es el resultado de el trabajo pues diligente, responsable, comprometido de todo el personal de la compañía, de todos nuestros trabajadores, ¿no? Y quiero entonces resaltar eso y aprovechar para saludar a todos mis compañeros de trabajo de la compañía, ¿no? Dynacor Group, una empresa canadiense, tiene una subsidiaria en el Perú. Felicitaciones por ese avance en todo caso. ¿Qué es lo que están haciendo en el país? Dynacor Group es una empresa canadiense, es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y que opera en el país desde el año 1996. Tenemos presencia en el país del año 96. Tenemos 28 años de experiencia en el país y nos dedicamos a la producción de oro a través del procesamiento de minerales que adquirimos a pequeños productores mineros y mineros artesanales de todo el país, a lo que conocemos como el sector de las MAPE, minería artesanal de pequeña escala, ¿no? Estamos hablando del sector formal de la minería pequeña, perfecto, no el informal. Perfecto, todo buen punto. Entonces, y operamos en el país a través de Minera Beta Doral, que es nuestra filial peruana, la sociedad peruana, ¿no? Ahora, el punto que has tocado es muy interesante y permíteme aprovecharlo para poder explicar algo brevemente, que es muy importante porque existe mucha confusión en los términos de minero informal y minero ilegal. Exacto. Principalmente, ¿no? Pero es una confusión no solamente por un desconocimiento. Lo más importante que quiero resaltar es que es una confusión por una desinformación que existe en el país en todo nivel, ¿no? Y esto es muy malo, porque esto no ayuda al objetivo principal, que es la formación minera. Me explico. Por ejemplo, en el Perú, desde el año 2012 existen tres definiciones para el minero. El minero formal, el minero informal o en proceso de formalización o en vías de formalización, y el minero ilegal, desde el año 2012. Entonces, el minero formal es aquel minero pues que ha obtenido sus permisos mineros de una manera regular o que ha terminado el proceso de formalización. O sea, un minero que ha terminado su proceso de formalización, entonces se convierte en minero formal. Entonces, esa es una categoría, el minero formal. El minero informal es aquel que está en el proceso de formalización que el Estado peruano implementó en el año 2012, un proceso que el Estado peruano ideó, planteó, promovió hasta el día de hoy. Entonces, es un minero que se encuentra, repito, que desarrolla sus labores en zonas permitidas para la minería y que actúa bajo el marco regulatorio y legal del país el día de hoy. Y el minero ilegal es aquel minero que desarrolla actividades en zonas no permitidas, en zonas restringidas para la actividad minera y que no se encuentra dentro de este proceso de formalización minera. Pero aquí hay un punto muy importante. ¿Cuál es la diferencia entonces práctica entre un minero informal y un minero ilegal? Porque hasta ahí siempre hemos escuchado esas definiciones, ¿ok? Pero yo les quiero comentar lo siguiente. Hay una forma práctica y digamos muy clara para poder entender la ventaja de este proceso de formalización, y es la siguiente. Un minero informal, un minero que está en proceso de formalización, es un minero que el Estado conoce su nombre, su apellido, conoce su razón social, conoce dónde trabaja, dónde desarrolla sus actividades mineras. Es un minero que, por ejemplo, declara impuestos, es un minero que ha presentado un instrumento ambiental, es un minero que reporta su producción semestralmente al Estado. Miren lo que... Y el minero ilegal, el Estado no sabe quién es. Y además destruye, contamina. No sabe su nombre, su apellido, no sabe dónde trabaja, no sabe cuántos son, no saben quiénes son, no sabe nada absolutamente, y efectivamente desarrolla esa actividad de esa manera irresponsable. Entonces, y opera en zonas prohibidas, en zonas restringidas. Claro, en zonas restringidas, en zonas prohibidas, pero... repito, sin ningún marco legal peruano, ¿no? Pero lo importante, la importancia clave es esa, ¿no? Al minero ilegal tú no lo conoces, repito, tú no sabes quién es, no sabe quién es. Está trabajando el día de hoy. ¿Cuántos serán? ¿Dónde estarán trabajando? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? No se sabe. Al minero que está en proceso de formalización, el Estado peruano conoce todo. Inclusive, como repito, declara sus impuestos. ¿Está en Reinfo? Claro, entonces el proceso de formación minera peruano hoy se llama proceso integral de formación minera, que se conoce como el Reinfo por el nombre del registro. El Reinfo es un registro, ¿no?, de estos mineros que están en el proceso de formalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, los que se inscribieron en ese registro, por ejemplo, para poder inscribirte ahí, lo primero que tienes que hacer es ir a la SUNAT. Okay. Y para que te inscribas. De ese modo tú ya eres una persona identificable y tienes un RUC y tienes que declarar impuestos, por ejemplo. Es decir, ese minero salió de la informalidad tributaria, salió de la economía informal del país. Como sabemos en el Perú, la economía informal es de más o menos el 60%. Claro, sí. Ahora, ¿qué cosa es economía informal en el país? Es
es esa actividad que el Estado desconoce. Así es. Señor Jorge Luis Cárdenas, ¿cuánto están comprando ustedes anualmente a estos pequeños productores auríferos en el país? Mire, nuestra producción el año pasado, 2023, alcanzó las 130.000 onzas de oro equivalente, que nos llevó a un nivel de ventas de aproximadamente 250 millones de dólares. ¿Y cuáles son los principales mercados de esta producción aurífera? El 100% de nuestra producción la comercializamos, la exportamos a Suiza. A Suiza. Nuestro cliente es una refinería suiza. Y este es un punto también muy importante, porque tú sabes que en el mercado mundial tú tienes varios destinos para poder comercializar tu oro que exportas. Tienes Canadá, Norteamérica, por ejemplo, o tienes también la India y los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, ¿no? Y tienes en Europa a Suiza. Pero como tú comprenderás, los niveles, los estándares para las exigencias, los requisitos para poder comercializar ese oro son distintos en esos países. Y Suiza es el país que tiene los más altos estándares para poder comercializar oro. ¿Qué exige Suiza? Entonces, por ejemplo, Suiza se ha enfocado en los últimos tiempos en el tema de la trazabilidad del oro, en el origen del oro que comercializa, que Suiza importa, ¿no? Entonces, es el país con esa más alta, y ese nivel de exigencia no lo tienen otros destinos. Es decir, Suiza quiere saber de dónde sale el oro, en qué cantidad, quiénes lo produjeron, hasta los nombres y apellidos de quienes han producido el oro. Exactamente. Entonces, y es ahí, por ejemplo, que nosotros estratégicamente elegimos a Suiza. ¿Por qué razón? Podríamos haber elegido, como repito, India o los Emiratos Árabes, podríamos haber elegido, ¿no? Pero nosotros estratégicamente elegimos Suiza, ¿por qué? Porque justamente tiene altos estándares y nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, como compañía minera, aprovechar esa experiencia de 28 años en el mercado peruano de conocimiento del pequeño minero y minero artesanal para poder innovar y desarrollar un sistema de compliance potente. Lo que nos distingue como compañía nosotros de todas las otras plantas de procesamiento que hay en el país, porque hay muchas en el país, es nuestro sistema de compliance, es decir, aquel sistema que nos permite garantizar el origen del oro que nosotros producimos. Es decir, tenemos que hacer toda una serie de averiguación de nuestros proveedores mineros y tenemos para eso, repito, un sistema que consiste en 25 requisitos que nosotros comenzamos a averiguar, a revisar, a verificar, que garantizan, por ejemplo, qué cosas en el proveedor minero, ¿no? Y que le garantizan justamente a nuestro cliente que temas relacionados, por ejemplo, al aspecto societario del minero, temas relacionados, por ejemplo, a los aspectos laborales del minero, temas relacionados a los aspectos mineros, a los aspectos tributarios. Entonces hacemos una serie de averiguaciones que permiten identificar ese oro que nosotros producimos y que llega a Suiza. Entonces, esa decisión estratégica de tener a Suiza como el lugar de exportación, el lugar final, nos ha permitido hacer este sistema de compliance, poder tener un muy buen plan de prevención de lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo, por ejemplo, que nos distingue a nosotros como empresa. Y es ahí justamente por eso que yo resaltaba al comienzo el oro que hemos tenido, porque somos la 8ª productora de oro del país en este mercado tan, digamos, especial, particular, pero de una manera estrictamente formal. Es decir, no somos una empresa formal solamente en el papel, sino una empresa que tiene una conducta formal. Señor Jorge Luis Cárdenas, ¿cuáles son las perspectivas para los precios, para el precio del oro? Usted ha señalado que hay un récord histórico. ¿Qué se viene hacia el futuro y cuáles son las perspectivas de inversión al respecto? Perfecto, mire, el tema del precio del oro, como usted sabe, es difícil de predecir y de proyectar. Volátil, la historia obviamente. nos ha enseñado, a los analistas les ha enseñado con golpes, de que no es posible predecir y proyectar el precio del oro, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer nosotros es explicar lo que está pasando con el precio el día de hoy y podemos, sobre esa base, en base a fundamento técnico, podemos especular sobre lo que ha pasado con el precio del oro en el corto plazo. Esa pregunta es muy importante. Es un metal de refugio, sí, además para los inversores, ¿no? Entonces, pero es una pregunta muy importante la que tú has hecho. ¿Por qué? Porque es interesante saber, si hemos dicho que estamos con un precio del oro en un pico histórico, la pregunta que nos debe venir a nosotros y a la industria minera no es si ese precio va a subir más. ¿Se va a mantener? Si se va a mantener por lo menos, o si va a caer, ¿no? Lo cual sería negativo para la minería aurífera. Entonces, esa pregunta, si se va a mantener ese precio en ese nivel que es alto hoy en día, es la pregunta clave. Ahora, si la podemos responder, podemos especular sobre eso en el corto plazo. ¿De qué manera? Tenemos que entender que el oro, como tú lo has mencionado, es por excelencia un activo de refugio, es una inversión de refugio, es una inversión que te permite proteger el poder adquisitivo de tu dinero en momentos de incertidumbre económica, financiera, política a nivel mundial.
mundial, por ejemplo. Entonces, si queremos responder a tu pregunta, tenemos que tener en cuenta 3 cosas importantes el día de hoy. Si tenemos en cuenta que el oro es un activo de ese tipo, un activo de refugio, que nos permite justamente mantener el poder adquisitivo de la moneda en momentos de tensión, por ejemplo, geopolítica, la pregunta es, ¿está ese factor? Claro que sí. El factor de tensión geopolítica se mantiene, la guerra entre Ucrania y Rusia se mantiene, sí. El conflicto en el Medio Oriente se mantiene, así Israel jamás, y la posible intervención de Irán, por ejemplo. Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que van a depender de las elecciones de noviembre, presidente de Norteamérica. ¿Cómo serán esas relaciones Estados Unidos-China comerciales? Entonces, la tensión geopolítica está allí. Primer punto, que es un driver que presiona el precio hacia arriba. Perfecto. Segundo, un punto importante, que las compras que están haciendo los bancos centrales a nivel mundial. Estas compras en los 2 últimos años, 21-22, han sido muy elevadas comparado a los años anteriores, que son uno de los factores que el precio se ha incrementado. Estas compras se están manteniendo por lo menos hasta los primeros meses de este año 2024, se han mantenido. Y por último, la reducción en el tipo de interés de la Reserva Federal Norteamericana, que hoy se ve que es muy probable que se lleve a cabo a partir de septiembre. Esos 3 factores son drivers que presionan el precio a la alza. Muy bien, estamos con Jorge Luis Cárdenas, vamos a volver en breve momento, estamos a las 7 de la mañana con 37 minutos, volvemos en Altavoz en Radio Vital. Ya regresamos. El día 6 de agosto de este año, en la cuenca del río La Plata, en la región Ancash, ha ocurrido una desgracia, una emergencia ambiental. Esta emergencia ha afectado el río Tablachaca y sus efluentes en el distrito de Pampas, en la provincia de Pallasca. Ustedes que están inmersos en el ámbito minero, ¿qué es lo que ha ocurrido y de qué se trata esta emergencia ambiental? Bueno, sí, efectivamente, a través de los medios de comunicación también nos hemos enterado de esa emergencia ambiental reportada en Pallasca, Ancash, ¿no? Y efectivamente se ha debido, según la información que se conoce, parece que un colapso de una bocamina, de una mina de tungsteno. Ubicada allá, ¿no? Dicho sea de paso, quiero aprovechar la oportunidad para aclarar un punto, ¿no? En algunos medios de comunicación, en algunos comunicados públicos, se relacionó a Dinacor, a la corporación que yo represento, con esa empresa minera Tungsteno Málaga del Perú S.A.C., así se llama esa empresa de tungsteno, ¿no? Y a nosotros nos sorprendió en primera instancia haber sido relacionados, porque Dinacor no tiene ningún tipo de relación con esa empresa de tungsteno llamada Tungsteno Málaga del Perú S.A.C., ¿no? Entonces, quien les habla, por ejemplo, yo trabajo para Dinacor desde el año 1996 y he sido gerente general de las subsidiarias de la compañía desde el año 2008 al año 2018. Luego fui vicepresidente de operaciones y puedo dar fe de que Dinacor no tiene ninguna relación con esa empresa minera, ¿no? Y en torno a la emergencia ambiental, ¿las autoridades están respondiendo? ¿Se está haciendo algo para mitigar la situación complicada en esa zona? Tengo entendido que desde el primer momento el OEFA, que es la entidad competente, técnica competente para hacer esta primera evaluación, porque lo primero que corresponde es una evaluación, tomar las muestras correspondientes y de ver cuál es el impacto, de qué estamos hablando, ¿no? Si es una bocamina, por ejemplo, de tungsteno, el tungsteno para su beneficio no utiliza pues reactivos químicos, por ejemplo, que es importante, ¿no? Entonces, si es una bocamina, no es un depósito de relaves, entonces digamos que podría yo especular un poco que el impacto habría que primero evaluar, no debería ser, y esperemos que sea así, claro, con un impacto negativo. Sin embargo, tenemos que dejar que las autoridades competentes hagan su trabajo, que es evaluar, y luego tienen que informar a la opinión pública de qué se trata específicamente ese hecho, esa emergencia ambiental. Es muy importante que sepamos nosotros qué es lo que está pasando allí, ¿no? Hay que cuidar el medio ambiente. 7:42 de la mañana, Aarón Salomón, tu pregunta. Sí, señor Cárdenas. Hablemos sobre los proyectos entrampados. Por ejemplo, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, dijo: yo digo agua sí, minas sí, oro sí. Y eso cuando le consultaron sobre por qué no se ponía en marcha el proyecto Conga, qué falta para que Conga se ponga en marcha. Durante el gobierno de Ollanta Humala, Cura Arana, Mirta Vázquez realizaron una campaña desastrosa, ¿no?, en contra de este proyecto que
sería tan importante en este momento donde usted señala que los precios del oro tienen unos valores importantes, ¿no? Históricos, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Uno de los, como habíamos conversado también al inicio, el problema en el retraso de poder poner en marcha los proyectos mineros que tenemos en el país, una cartera muy importante de proyectos mineros que tenemos, pero ya hace muchos años estamos siempre repitiendo la cartera, el monto, ¿no? Y que se va incrementando con el paso del tiempo porque los proyectos no salen. Entonces, y el tema ahí es un tema sí un poco complejo porque se refiere pues a las relaciones con con las comunidades, con los pueblos, ¿no? El tema de los conflictos sociales es lo que ha paralizado, ha retrasado el desarrollo de los proyectos mineros en el país. ¿Cómo resolver eso? Ahí la responsabilidad principal recae pues en el Ejecutivo, ¿no? El gobierno, es el que tiene que conseguir la forma de poder destrabar esos proyectos, poder relacionarse adecuadamente con las comunidades. Es su responsabilidad, es su deber. ¿Por qué razón? Porque todo el beneficio que generan las compañías mineras pues va eso como impuestos al Estado, ¿no? Y es el Estado el que tiene que distribuir eso. Y también sabemos desde hace muchos años que la ineficiencia del Estado en la ejecución de obras, en la utilización de este dinero, no ha sido pues la más eficiente en los últimos años, y eso ha generado pues que las poblaciones no vean el beneficio rápidamente de la actividad minera. Allí hay un trabajo muy importante del Estado que tiene que corregir, incrementar su eficiencia en el gasto del dinero, ¿no? Ahora, en lo particular, por ejemplo, Dinacor efectivamente tiene un proyecto de exploración minera de oro-cobre que está ubicado en Apurímac. Es un proyecto que se llama Tumipampa, por ejemplo. Igual nosotros hemos tenido ese problema. Es un proyecto que se ha paralizado en los últimos años justamente por no llegar a acuerdos con las comunidades, porque las expectativas de la comunidad son muy elevadas, por ejemplo, y hemos tenido que paralizar, por ejemplo, ese proyecto para buscar un mejor momento de poder continuarlo, buscar, por ejemplo, un socio estratégico, hacer un joint venture, etcétera, para poder reflotarlo nuevamente, por ejemplo, ¿no? Pero entonces este tema es muy importante que has tocado, porque cuando una empresa minera ve esas dificultades, lo que va a tener que hacer es buscar dónde poder entonces crecer. En nuestro caso, por ejemplo, hablando de nuestro negocio, que es la producción de oro en este subsector de la MAPE, nosotros tenemos como plan expandir nuestras operaciones en otros países, en otras jurisdicciones. Sí, pues no, porque en simple, si acá hay trabas, van a ir a otro lado donde sea más fácil. Nosotros, por ejemplo, estamos luchando hace ya unos años para poder hacer otra planta de procesamiento en el norte del país, por ejemplo, pero hay muchas trabas al respecto, por ejemplo. Entonces comenzamos a mirar otras jurisdicciones, y es a raíz de eso que la compañía hace un mes me nombró como vicepresidente de desarrollo de negocios para América Latina, justamente para poder expandir nuestro negocio en otros países. Correcto. Tanto, por ejemplo, en el continente africano como en Sudamérica y en Centroamérica, ¿no? Y mi trabajo se está enfocando a partir ya de hace un poco de un mes en justamente buscar esos mercados fuera del Perú para poder replicar este modelo exitoso en otros países, porque en otros países es interesante, es muy importante. En otros países, por ejemplo, a diferencia del Perú, ven a nuestro modelo de negocio, una planta de procesamiento formal, ¿no?, como un elemento importante de ayuda para el proceso de formalización. Porque mira, como te explicaba, nuestra empresa, imagínate que hubieran más empresas de este tipo, ¿no?, y que tuvieran ese nivel de compliance, ese nivel de formalidad. El mineral que se produce ilegalmente no tendría un mercado. Claro que sí. Una planta a dónde ir, pero si en el Perú tenemos plantas de procesamiento ilegales, entonces el productor minero ilegal va a tener una planta donde vender, donde llevar su mineral. Mientras eso sea así, entonces ese mercado no se puede combatir. Señor Jorge Luis Cárdenas, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Radio Vital. Sus palabras finales para despedirse de la audiencia. Bueno, quiero aprovechar nuevamente para poder dar un saludo a todos mis compañeros de trabajo de la compañía, con quienes muchos de ellos llevamos estos 28 años de trabajo. Muchos de ellos me han acompañado desde los puestos iniciales que tomé en la compañía, y que el día de hoy tengo un bastante aprecio de ellos, ¿no? Y el día de hoy también, y a los que se han incorporado a lo largo de estos 28 años también, un saludo fraternal, un agradecimiento
agradecimiento por el trabajo denodado, responsable, comprometido, diligente, que siguen desarrollando en la compañía, que ha permitido a nuestra empresa estar en el lugar que se encuentra actualmente. Perfecto. Sí, Muchísimas señor. gracias. Déjame hacer una última pregunta. De 1 al 10, ¿cuánto usted cree que pone trabas el Estado peruano, el Perú, para llevar a cabo proyectos mineros? Yo diría que es un nivel cercano al 10. ¿Por qué razón? Porque porque el empresario peruano tiene la voluntad de invertir. O sea, no tiene ningún problema para poder... Primero, ha desarrollado una cartera de proyectos inmensa. Eso cuesta mucho dinero. Claro. O sea, tener una cartera ha significado una inversión fuerte en exploraciones. Y no de un año, de años. Entonces ya ha habido un esfuerzo económico muy importante, ¿no? Y quiere invertir, quiere esos proyectos llevarlo a flote. Pero ¿de quién depende? Depende justamente de que el Estado pueda romper, desbloquear ese conflicto con las comunidades. Entonces el trabajo está prácticamente allí enfocado, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Jorge Luis Cárdenas, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina de la empresa Dynacor Group. Gracias por estar en Altavoz en Radio Vital. Gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa, volvemos con ustedes, 7:49 de la mañana. Muchísimas gracias. A usted.